hermanitos, vamos a ver el capítulo 11. Vamos a leer de los versículos 25 al 26. Hechos 11, versículos 25 al 26. Ahí estamos, hermanos. Te van a hacer un favor, mueve el ventilador un poco hacia allá porque me levanta la Biblia. Así sentados, hermanos, como estamos. ¿Estamos ahí ya, verdad, todos? Ok, entonces 11, 25, 26 dice la palabra del Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Quiero resaltar esta última porción del verso 26, dice, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Ahora les voy a decir las profecías. Quiero que pongan la atención porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy. Dice, alábame pues, hijo mío. Alábame pues, hijo mío. Otra profecía dijo, dad fruto, sed mis discípulos y llevad el evangelio. La otra dijo, si me amas de verdad, mantente en el camino, no busques otro. Amén. Amén. Sí, las escucharon, ¿verdad? La mayoría escucharon las profecías. Bien. El día de la reunión de varones comentábamos con los hermanos el motivo por el que se habían hecho cristianos. Y pues cada uno de nosotros expuso el motivo por el que nos habíamos hecho cristianos, ¿verdad? Y todos pues dimos ahora sí que nuestro testimonio, por decirlo así, de por qué nos habíamos hecho cristianos. Y yo siempre digo, y vimos la conveniencia, ¿verdad?, de que pues, nos convenía, ¿verdad?, convertirnos al Señor Jesucristo. A este sermón le llamé yo cristiano y cristianismo. ¿Sí? Cristiano y cristianismo son dos cosas diferentes. Cristiano es una palabra compuesta de dos palabras, ya se los habíamos mencionado en una ocasión. Cristos y Anus. Cristo quiere decir ungido y Anus pequeño. Entonces, la traducción de cristiano es pequeños ungidos, ¿verdad? Pero hermanos, es probable que este distintivo haya sido puesto como un apodo o una forma de burla hacia los discípulos de Jesús. Y fue en Antioquía donde se fundó la primera iglesia local, en donde ellos se les llamó por primera vez cristianos. Según historiadores de la época, los ciudadanos de Antioquía eran personas que tenían fama de ser personas que gustaban de hacer bromas y de burlarse de la gente. Entonces, es probable que estas personas pusieran este apodo a forma de burla. Ahí van los pequeños ungidos.
¿verdad? Y nos damos cuenta que esa burla permanece todavía, o sea, esa burla, nosotros muchas veces somos objetos de burla también, ¿verdad? Aunque no nos dicen los pequeños cristianos, los santitos, ahí sí los santitos, ahí vienen, ¿verdad? Y luego nos dicen los aleluyas. ¿Y de qué otra forma nos dicen por ahí? Ustedes han escuchado, ¿verdad? Los chinqueques, dice la hermana Felicita. Los llorones, ahí están los llorones, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, muchas veces la gente habla y dice las cosas porque desconoce el motivo de las cosas, ¿verdad? No sabe ni por qué nos hincamos, no sabe ni por qué lloramos, no sabe por qué nos vestimos correctamente, ¿verdad? Entonces, probablemente el apodo de cristiano, un apodo, ¿verdad?, se haya puesto en forma de burla. No fue para señalarnos como hijos de Dios, sino fue una forma despectiva, ¿verdad?, de indicar que éramos seguidores de Cristo. ¿Sí? Esta no fue decisión de ninguno de los discípulos, quiero que sepan, por favor, entiendan esto, no fue de ningún cristiano. Nos vamos a llamar, por decirlo así, cristianos, ya nos acostumbramos, ¿verdad?, que nos llamen así, pero no fue decisión de ningún apóstol de decir soy cristiano, sino que gente ajena a ellos les puso cristianos. Y hoy en día todo aquel que profesa enseñar la fe de Jesús, las enseñanzas de Cristo, se le llama cristiano, ¿sí o no? Pero ¿qué realmente somos? ¿Qué realmente somos? Si no somos cristianos, ¿qué realmente somos? Somos discípulos. Somos discípulos de Jesús. ¿Y qué es un discípulo, hermanos? Un discípulo es aquella persona que sigue la enseñanza de un líder, que sigue la enseñanza de un maestro. Y el maestro inculca lo que sabe, discipula a una persona. ¿Para qué? Para que aprenda lo que él sabe y llegue al nivel de él, o tal vez lo supere a él, como dicen muchos, ¿verdad? El alumno supera al maestro. Y esto es muy cierto, hermanos, porque Jesús les dijo a sus apóstoles que ellos iban a hacer cosas mayores que las que él había hecho, ¿verdad? Ok, entonces somos discípulos de Jesús. ¿Siervo del Señor? Eres siervo cuando entregas completamente tu vida al servicio del Señor. Como Pablo. Pablo decía, Pablo, siervo de Jesucristo. Pero Pablo estaba entregado las 24 horas del día al servicio de Jesús. Por eso decía, soy siervo de Jesús, esclavo, primero dijo, soy esclavo de Cristo. Amén. Entonces vemos que Jesús escogió a 12 discípulos para iniciar su ministerio, ¿verdad? Todos conocemos a los discípulos: Juan, Andrés, Pablo, Lucas, Tomás, ¿quién más? Judas Iscariote, Pedro, Felipe y Bartolomé, ¿verdad? Entonces ellos fueron discípulos de Jesús. Y hermanos, cuando el Señor Jesucristo resucita, Él, antes de ascender, estando con ellos reunidos, ¿verdad?, les dijo unas palabras
que se conocen como la Gran Comisión. Vamos a leer Mateo 28, 16, 20. Mateo 28, 16, 20. Mateo 18, 28, perdón, 16, 20. 28, 16, 20. Ahí estamos ahí, hermanos, sí. Amén. Okay. Dice la palabra de Dios, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden en todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, una profecía dijo, ¿qué dijo una de las profecías? ¿Se recuerdan? Ser mis discípulos y llevar el Evangelio. Amén. ¿Estuvieron anotándolo hasta ahí? Ahora, hermanos, ¿somos discípulos? ¿Llevamos el Evangelio? Bueno, pero ahora debemos preguntarnos, ¿fueron los apóstoles los que formaron la comunidad cristiana? ¿O fueron ellos los que iniciaron el cristianismo? Recordemos que fue en Antioquía donde se les llamó por primera vez cristianos, pero el cristianismo no existía. No había cristianismo en esa época. Ahora entendemos el cristianismo nosotros de alguna forma, ¿va? ¿Qué es el cristianismo? El cristianismo es la creencia acerca de Jesús como Hijo de Dios. La creencia de que por medio de Él se encuentra la salvación del juicio que viene. El cristianismo centra su fe en Jesús como Hijo de Dios, como el único mediador entre nosotros y el Padre. Y Él es el único que nos justifica delante de Él para este juicio que viene. Él nos va a justificar solamente. Entonces, dentro del cristianismo se acepta que Jesús murió y que resucitó de los muertos por voluntad propia, ¿verdad? Dice Jesús: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. ¿Sí? Yo la pongo y la tomo porque tengo el poder para hacerlo. Amén. Nosotros creemos eso porque somos discípulos de Jesús, ¿verdad? En el Evangelio de Marcos, capítulo 10, 45, nos enseña la misión de Jesús. 10, 45. Si alguien lo quiere leer, por favor. Marcos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en el carne por mí. Amén. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Verdad? Esto es algo muy importante, hermanos.
Esta es una de las bases también que tenemos en el cristianismo, que Jesús vino a dar la vida en rescate por mucho. Dice, en rescate dice que Él vino a comprarnos, ¿verdad? Porque éramos esclavos de este mundo. Y hay algo muy importante que debemos entender y debemos saber. El cristianismo no debe ser considerado religión, hermano. El cristianismo es un mover divino para comunicar las enseñanzas de Dios por medio de Jesucristo. Esto es muy importante, hermanos, que se entienda. Tenemos que tenerlo bien entendido. Porque al cristianismo lo han convertido en una religión. Y la intención de Jesús nunca fue hacer una religión. Jesús no vino a establecer una religión. Jesús vino a mostrar una guía, una forma de cómo el hombre debe conducirse, de cómo el hombre debe caminar para alcanzar la vida eterna, de cómo el hombre debe ser para llegar al cielo con Él. Cuando Jesús nació y cuando Jesús hizo presencia en su ministerio, ya había una gran cantidad de religiones, muchísimas religiones había, pero Jesús no hizo ningún comentario acerca de ellas. Jesús habló acerca del judaísmo. Él habló acerca del judaísmo porque él era judío, él era hebreo. Y tenía que hablar acerca de lo que el judaísmo enseñaba. Él vino al pueblo judío como el Mesías, Él les vino a comunicar el Evangelio, hermanos. Y Él tuvo que hablar de la religión judía porque era parte de esa religión. Él la practicaba, exactamente. Entonces Jesús les vino a enseñar. ¿Qué les vino a enseñar? Les vino a enseñar el Evangelio. Al conjunto, hermanos, a todo lo que Jesús enseña, se le conoce como Evangelio. Evangelio del griego evangelión, que quiere decir buenas noticias, buenas nuevas para los hombres. ¿Sí? Entonces, Jesús vino a mostrarnos un camino, una guía. ¿Sí? Él dijo, yo soy el camino, ¿verdad? Él vino a mostrarnos la verdad, yo soy la verdad. Él vino a enseñarnos la vida, yo soy la vida, ¿verdad? Y Jesús vino, dice, a rescatarnos. ¿Pero de qué vino a rescatarnos? De la muerte. Nos vino a rescatar de la esclavitud, del mundo, porque el mundo nos esclaviza, de este sistema del mundo que nos aprisiona, ¿verdad? De eso vino a rescatarnos también. Nos vino a rescatar de todo lo que conduce al pecado. Nos vino a rescatar de nuestra manera de pensar, nuestra mala manera de pensar. Romanos 3, 9 y 12 vamos a leer. Romanos 3, 9 y 12. Dice la palabra de Dios, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera.
Oíamos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno solo. Amén. Entonces, hermanos, actualmente hay muchas doctrinas en todo el mundo que se dicen o presumen de ser cristianas. Pero lo único que ha pasado es que han contaminado las enseñanzas de Jesús, han contaminado el Evangelio de Cristo. Y esto tiene sus orígenes, hermanos, en el Imperio Romano, con este señor que se llamaba Flavio Aurelio Constantino, ¿sí? Este emperador romano, también llamado por la Iglesia Católica el 13º Papa. De aquí viene entonces la sucesión que ellos dicen, ¿verdad?, de Pedro. El último apóstol Pedro y después sigue Constantino. Pero este emperador realmente no impuso, ¿verdad?, la religión cristiana. Él no la impuso. Este emperador gobernó en el año 300 después de Cristo, más o menos, y en la época en que él estaba gobernando había 3 emperadores más. Entonces, como siempre, ¿ven?, las cuestiones políticas, hay desacuerdos entre los líderes, ¿verdad? Y hubo desacuerdo entre los 3 emperadores. Uno se unió con Constantino, el otro dijeron, solo vamos a darle a este, ¿no? Y así fue como se inició una guerra, ¿verdad? Entonces Constantino iba a pelear con un emperador, creo que era Licinio o Magencio, no recuerdo bien, y va marchando allá a la batalla con sus soldados, y levanta su vista al cielo y ve el sol, y arriba del sol una cruz resplandeciente. Y dice la historia va que sobre la cruz vi unas letras que decían: con este signo vencerás. Entonces lo que hizo Constantino inmediatamente dice: a ver, todos mis soldados, vamos a poner una cruz a sus escudos. Y así fue que marcó sus escudos con una cruz. Entonces fue a la guerra y derrotó al otro emperador, ¿verdad? Este hecho, ¿verdad?, trajo simpatía hacia los que eran llamados cristianos, y él dio facilidad entonces a los que eran llamados cristianos a que se extendiera el cristianismo en el Imperio Romano, ¿verdad? O sea, les dio más libertad, porque antes eran perseguidos los cristianos, ¿sí? Aunque Constantino era un adorador del sol, ¿verdad?, él aceptó, por este hecho, por esta visión que tuvo, aceptó la religión cristiana, vamos a decirlo así. Entonces hizo un concilio, el concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, y les dijo: bueno, dice, ahora va a ser legal el cristianismo en todo el Imperio Romano, nadie los va a perseguir ya, y no se van a burlar de ellos tampoco, ¿sí? Pero no fue él el que realmente decretó como religión oficial del Imperio Romano, ¿va?, el cristianismo, sino fue Teodosio I. Él, en el año 380 después de Cristo, dijo: ahora todo el Imperio Romano va a ser cristiano. Esta va a ser la religión oficial del Imperio Romano. ¿Y qué pasó, hermanos? ¿Cuántas religiones no había dentro del Imperio Romano?
infinidad de religiones. Todos adoptaron el cristianismo de nombre solamente. Pero ellos continuaron con sus actividades paganas, adorando ídolos, ¿sí? Y les decían, ¿eres cristiano? Sí, soy cristiano, porque el emperador dijo que yo era cristiano. Pero yo creo en Santa Petra la Callosa, ¿verdad? Yo creo en Santa Chuchita de no sé qué, ¿verdad? Pero ¿eres cristiano? Sí, soy cristiano, sin tener el conocimiento del Evangelio de Jesús. Muchos, sin tener el conocimiento del Evangelio de Jesús, se dicen cristianos, ¿verdad? Y actualmente, hermano, lo podemos ver también. Lo estamos viendo en muchos lugares. Muchas sectas que hacen cosas que no van de acuerdo al Evangelio de Jesús. En primera, Jesús no vino a hacer negocio con el Evangelio, y hoy nos damos cuenta que hay muchos que hacen negocio con el Evangelio. Entonces, a consecuencia de que el emperador Teodosio I hizo este decreto de que la religión cristiana iba a ser oficial para todo el imperio, se contaminó el Evangelio de Jesús. Hay una contaminación que perdura hasta la fecha. Por lo tanto, hermanos, nosotros no deberíamos llamarnos cristianos, ¿verdad? Deberíamos llamarnos discípulos de Jesús, discípulos de Cristo. Pero con el tiempo, pues, se fue aceptando, ¿verdad?, a que a los discípulos de Jesús se les llamara cristianos, ¿verdad?, los que practican la enseñanza de Jesús. Pastor, Sí, dígame usted. herejes, ¿no? Le decían también. Sí, también les decían, de muchas cosas, de muchas formas les decían, ¿sí? De muchas formas eran llamados los cristianos. Entonces nosotros, si somos discípulos de Jesús, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Asimilar las enseñanzas del Señor Jesucristo. Tenemos que poner en práctica lo que Él nos ha enseñado, lo que nos enseña Jesús por medio de su palabra. ¿Y qué es lo que Jesús vino a enseñarnos, hermanos? Hay infinidad de cosas que nos vino a enseñar. Yo aquí tengo una lista. Es grande, pero no para, o sea, son infinidad de cosas. Él vino a darnos las bases morales y las bases teológicas para hacernos hijos de Dios. Miren, Él vino a enseñarnos a adorar, nos vino a enseñar acerca del adulterio, nos vino a enseñar acerca del afán de la vida, del amor, del arrepentimiento, nos vino a enseñar acerca del ayuno, nos vino a enseñar acerca del camino al cielo, acerca de quiénes son los creyentes, nos vino a enseñar acerca de la salvación, la sanidad, nos vino a enseñar acerca de Satanás, nos vino a enseñar acerca de su segunda venida, del temor a Dios, del amor de nuestro tesoro, de la vida eterna. Y hay más cosas de las que nos vino a enseñar. Vamos a ver algunas cosas que están plasmadas en la Escritura. Por ejemplo, vamos a ver acerca de adorar. Mateo 4, 8 y 10. Les voy a pedir que me ayuden. Son varias citas. Mateo 4, 8 y 10. Y otro busque Juan 4, 23, 24.
4, 23, 24 y Mateo 4, 10. ¿Puede leer? Que lo encuentre, por favor. ¿Juan primero? Juan 4, 10 o Juan 4, 23, 24. Perdón, Mateo 4, 10 o Juan 4, 23, 24. Juan, Amén. mas la hora Sí, no, viene, sí, no, que está así. y ahora es, Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Gloria a Sí. Dios. ¿El otro que iba a leer? ¿No? ¿El de Juan? Ok. Se los voy a leer yo porque veo que nos chocamos ahí. Nos vino a enseñar acerca del adulterio, hermanos. Mateo 5, 27, 29 dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado en infierno. Nos viene a enseñar acerca del afán. Mateo 6, 25 dice, 6:25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Amén. Nos viene a enseñar acerca del amor. Mateo 12, 29 y 30. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, sacar sus bienes, y primero no le ama? Mateo. Y entonces poder salir a su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Juan 13, 34 y 35. Juan 13, 34, 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. ¿Y qué nos dice Juan 3:16? Todos nos lo sabemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que en él crea y tenga vida eterna. Nos vino a enseñar acerca del arrepentimiento también. Mateo 4:17. Entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Del ayuno, nos vino a enseñar acerca del ayuno. A ver, Mateo 6, 16, 18. Mateo 6, 16, 18. cuando ayunéis no seas austero como los hipócritas, porque ellos desnudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan de cierto, que ya tienen su recompensa, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en un secreto, tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Amén. Nos vino a enseñar acerca del enojo también, hermanos. A ver, Mateo 5, 22, 24. Acerca del enojo, Mateo 5, 22, 24. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y
cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diera paso quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Amén. Entonces también nos viene a enseñar acerca de la fe. Marcos 11, 22, 23. 11, 22, 23. Dice la palabra de Dios. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Amén. ¿Sí? Nos vino a enseñar acerca de los frutos. Amén. Juan 15, 4 y 5. Juan 15, 4 y 5. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así también tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Gloria a Dios. Nos viene a enseñar, hermanos, acerca de juzgar a los demás. Mateo 7, del 1 al 2. Mateo 7, 1 y 2. No juzgues para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Aquí quiero detenerme en esta enseñanza, ¿verdad?, de Jesús. Dice: no juzgues para que no seáis juzgados. Fíjense que este mandamiento, esta enseñanza de Jesús, es muy difícil asimilarla, porque todos hacemos juicio, hermanos. Todos hacemos juicio de nuestros hermanos. ¿Y qué dice el Señor Jesús? No juzgues para que tú no seas juzgado. O quieres ser juzgado, pues juzga, pero te va a juzgar Dios. Y cuando se juzga, se dicta una sentencia, ¿verdad? La sentencia hay que cumplirla. Entonces, no tienes que juzgar, ¿verdad?, a nadie. Y esto lo debemos de asimilar, hermanos. Lo debemos de aprender, ¿verdad? Porque a nosotros se nos hace muy sencillo, muy fácil. Este es un principio básico para la vida del cristiano: no juzgar a los demás. Amén. Amén. Ustedes son los discípulos del Señor. Nos vino a enseñar acerca del matrimonio. Marcos 10, 6, 9. Marcos 10, 6, 9. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Ven? Nos vino a enseñar acerca
de la muerte. A ver, Juan 8:51. Juan 8:51. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Amén. A ver, Juan 11:25 y 26. Hermano, 11:25 y 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. Acerca de los niños también nos viene a enseñar. Mateo 11:25 y 26. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Amén. Sí. Y todavía tengo una lista aquí enorme, hermanos. Y no vamos a acabar. Yo creo que si las leemos todas las enseñanzas de Jesús, no vamos a salir como a las 6 de la tarde. ¿Sí? O más tal vez. ¿Sí? Pero también nos viene a enseñar de la vida eterna. La vida eterna, a ver, Juan 3:36. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Verdad? Dice el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer, ¿qué dice? No verá la vida, sino que la ira de Dios, No va a haber vida, sino va a haber ira, enojo del Señor. enojo del Señor. Amén. Nos vino a enseñar acerca de nuestros tesoros. ¿Cuáles son nuestros tesoros? Mateo 6:19-21. 6:19-21 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón también. A ver, de ese mismo Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde. De nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Nos viene a enseñar acerca de nuestro adversario Satanás también. ¿Quién es nuestro adversario? Marcos 4:15. Ciertos son recursos al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás, quita la palabra que sembró en su corazón. Porque ahorita estamos escuchando la palabra y yo pienso que todos estamos asimilando la palabra. Pero al ratito llega Satanás y te empieza a escarbar en tu corazón y te empieza a sacar la palabra que estás tomando esta mañana. ¿Sí? Juan 10:10. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
A ver, vamos a ver acerca de la oración, Mateo 6, 5 y 8. Mateo 6, 5 y 8. Y cuando ores, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Sí. Nos vino a enseñar acerca de la ofrenda, de las ofrendas, Mateo 5, 23, 24. ¿Por qué? 5:23, 24. Por tanto, trae tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Acerca de nuestros enemigos también nos vino a enseñar Mateo 5, 38, 44. ¿38 qué? Mateo 5, 38, 44. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que tomare de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Qué difícil es esta palabra. Le dijeron los apóstoles a Jesús, Señor, qué difícil es esta palabra. ¿Quién la puede seguir? ¿Qué dice, Señor? ¿A ustedes les ofende esta palabra? Si quieren se pueden ir. Pero ¿a dónde vamos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Amén. Hermanos, como discípulos tenemos mucho que aprender. Muchos, hermanos. Es una enseñanza inagotable aquí, pues. No, es una enseñanza tremenda, ¿no? Y eso es de lo poco que podemos captar nosotros, de lo que Jesús nos enseña. Porque hay, les decía yo, infinidad de cosas las que Él nos vino a enseñar. Y si nosotros somos sus discípulos, debemos de aprender y llevar al pie de la letra lo que el Señor dice. De otra forma, no podemos ser sus discípulos. Nos podrán decir cristianos, pero no discípulos de Jesús. ¿Usted qué quiere ser? ¿Un discípulo de Jesús o quiere ser un cristiano? Porque cristianos está ya llena la tierra de cristianos. ¿Sí? Sí, ya una gran cantidad de cristianos hay. ¿Verdad? Se dicen cristianos, exactamente. Pero dice Jesús que son sinagoga de Satanás, ¿verdad? Hermanos, el Señor, les decía yo, Él no vino a implantar una religión. Él nunca dijo, yo voy a hacer una religión de lo que yo voy a hacer. Jesús nos vino a enseñar, a guiarnos cómo debemos ser, cómo debemos creer, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos hacer?
Jesús no vino a decirnos cada año en la Pascua van a recrear mi pasión. Él no vino a enseñarnos eso. Y vemos en cuántos países, en cuántos lugares no empiezan a recrear la pasión de Cristo. Porque sienten que así están con Dios. Porque sienten que así se están justificando con Dios. Porque sienten que así se están acercando a Dios. Pero eso no les sirve de nada, hermanos. Si no tienen a Cristo en su corazón, eso de nada sirve. Si no asimilan los mandamientos de Jesús, eso de nada sirve. Si no ponen en práctica las enseñanzas del Maestro, eso de nada sirve. Viene a ser un show Solamente, hermano, viene a ser un espectáculo para los hombres, y los hombres ni siquiera se ponen a pensar. Viene el periódico que como 20 toneladas de basura por lo que hicieron de eso. Fíjate nada más. 20, como si no tuviéramos suficiente de nosotros de aquí con este problema de la basura. Y con el temblor todas las iglesias que se cayeron. Y con el temblor, a ver, también, ¿no? Las iglesias todas parqueadas. Sí, Jesús nos vino a enseñarles a ver, vete caminando de aquí a allá, hincado, vete hincado de aquí a allá, vete hincado. Golpéate la espalda, flagélate. Tristemente eso hacen en mi pueblo, hermano. ¿Sí? Porque han sido engañados, están contaminados con el Evangelio de Jesús. Se golpean la espalda con unas puntas, con clavos amarrados en una reata, los amarran con una cuerda, les ponen cera para que no se mueva la cuerda, no se deshile, y tras salen caminando y sangrándose la espalda. Y luego cargan cosas pesadas, caminan agachados. ¿Quién les dijo, hermanos? Que cuando Jesús dijo, hagan esto para que puedan ser mis discípulos, para que yo pueda estar con ustedes? ¿Cuándo les dijo Jesús eso? Todo es consecuencia de Constantino. ¿Sí? De ahí empezó todo, hermano. De ahí se empezó a extender. Roma tenía dominio sobre una gran extensión territorial. Roma tenía como territorio Inglaterra. ¿Sí? ¿Se imaginan hasta dónde llegó el poder de Roma? Y lo que hizo este hombre al decir, todos vamos a ser cristianos ahora. Por un decreto, no porque se hayan arrepentido de corazón y hayan aceptado a Cristo como su Salvador, sino fue un decreto, fue un edicto del emperador. Entonces, lo que vino Jesús a hacer es a mostrarnos el amor del Padre, el amor sobre toda la creación, hermano, el amor hacia sus hijos, ¿verdad? Él fue el medio por el cual nosotros pasamos a ser hijos de Dios. ¿Sí? ¿Qué dice 1 Juan 3:1? Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. El mundo, hermano, nos podrá llamar de diferentes formas, no importa. Que nos llamen cristianos, está bien, somos cristianos, ¿verdad? Que nos digan como quieran, pero lo que nosotros somos en realidad, que somos hijos de Dios, ¿verdad? ¿Usted es hijo de Dios? Pero ¿sabe qué? Ser hijo de Dios tiene una condición. No es nada más aquel que dice, yo soy hijo de Dios. Hay una condición. Y esta condición la vemos en Juan 1, 11 y 12. Primera de Juan, es Juan 1, 11 y 12. Juan 1, 11 y 12. Juan 1, el Evangelio de San Juan 1, 11 y 12.
a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente eres hijo de Dios cuando recibes a Cristo en tu corazón. Dice que tienes ese poder, esa autoridad, esa potestad te es dada. Cuando recibes a Cristo en tu corazón, no hay otra forma. No hay otra forma. Si usted la sabe, dígamela. ¿Sí? Hay otra condición ahí mismo en Mateo, Juan 5, 43, 45. Juan 5, 43, 45. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibí. Si otro viniere en su propio nombre, a este recibí. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues? Recibid gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene de Dios único. ¿No pensáis que yo voy a acusaros delante del Padre? ¿Hay quien os acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Amén. ¿Verdad? Dice que Él no vino a buscar su propia gloria, ¿verdad? Dice que Él vino a mostrarnos nuestras fallas, nos vino a mostrar que caminábamos mal delante de Él, ¿verdad? Y nos vino a ofrecer ser parte, ¿verdad? de Él como hijo, ser su pariente más. Él es nuestro pariente más cercano, ¿verdad? Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor. Entonces, hermanos, si nosotros somos hijos de Dios, debemos comportarnos como tales, como hijos de Dios, y debemos de dejar ya las malas costumbres, ¿verdad? Que se vea la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del mundo, ¿sí? Tenemos que marcar esta diferencia, quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del mundo. Hermano, yo tengo una pregunta. Dice, yo tengo controversia con mi papá, que dice que Dios no es exclusivo de nadie, que Dios no vino a hacer religión, que Dios va a estar donde Él quiere estar, no donde nosotros lo quieramos poner. Porque me da a entender que está en todas las religiones, pero que donde la persona verdaderamente crea en Él, que no donde nosotros lo quieramos poner, donde Él quiere estar, no sé con qué contestar. Bueno, Dios está en todo lugar, o sea, Dios está, incluso, sí, como dice que Él está para todos, para los buenos y para los malos, ¿sí? Y el hecho de que Él esté en todos lados también tiene que ver que Él está viendo nuestros actos, ¿no? Que está observando nuestra manera de ser, nuestra manera de comportarnos. Entonces, tiene razón en ese sentido, pero obedeces lo que Dios dice en su palabra. Hay una cosa, siempre hay que entender esto. Es difícil hablar con una persona cuando tú le dices, ¿tú crees que esto es palabra de Dios? Si te dice que sí, entonces le puedes dar argumentos, ¿verdad? Pero si te dice que no, ¿qué argumentos le vas a dar? O sea, sale de más hablar con esa persona. Si él no cree que esta es la palabra de Dios, entonces ¿de qué te hablo, hermano? Si esto es para mí la base con lo que te estoy hablando, ¿verdad? Lo único que puedes hacer es orar por él y que Dios le dé una experiencia, ¿verdad? Para que pueda creer, que se arregle él con el Señor, ¿sí? Y es cierto, Dios no es exclusivo, ciertamente, ¿verdad? Porque dice que muchas religiones llegan y dicen que en su religión está Dios, que en los demás no está Dios. Entonces desde ahí, todos así. Entonces dice, la web dice que es que Dios no es exclusivo de nadie. Dios va a estar donde Él quiere estar, no donde nosotros lo quieramos poner. Es que Dios está. Por eso Dios es. Sí, Dios es. Dios cuando se le presentó a Moisés le dijo,
yo soy el que soy, yo soy el eterno, yo soy el que he existido, yo soy el que siempre está. ¿Sí? Y, pero Dios habita en nuestros corazones. esa es una gran diferencia. ¿Sí? Es una gran diferencia. Eso es lo que hace la diferencia. ¿Ah? Que cuando tú voluntariamente le abres tu corazón al Señor y le dices, entra y sé dueño de mi vida. ¿Sí? Por eso dice, y vendré y me tomaré a mí mismo. ¿Sí? Porque Él está en tu corazón. Amén. ¿Sí? En Romanos 8 dice viviendo en el Espíritu, porque dice la palabra de Dios que si andamos en la carne no podemos estar en el Espíritu, el Espíritu está en la carne. Sí, hermana, tú puedes notar esa diferencia. ¿Verdad? Cuando alguien anda en la carne, ¿cómo anda? ¿Verdad? Se va de fiesta, se va de tomar sus copas, ¿ah? Se emborracha, se droga y anda pensando a qué mujer perjudicar si es hombre. La mujer anda pensando cómo sacarle dinero al varón, ¿verdad? Exactamente, entonces viven conforme a la carne. Cuando dime, ¿Puede ser hijo de ira esa persona? hijo de ira, Hijo de ira, ¿no? De Satanás, pues. bueno, les dice Jesús, ¿verdad? Dice a los hijos, les dice a los fariseos, les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, ¿verdad? Entonces, si no eres de Cristo, ¿de quién eres? Pues del diablo, ¿verdad? Si no haces las cosas que te mandó a enseñar Jesús, pues, ¿verdad? Una ocasión mi padre me hizo un comentario, dice que tuvo un sueño y se le apareció Satanás en el sueño y le dijo, ¿por qué te metes con los míos? Y le dijo mi papá, dice, bueno, pero ¿quiénes son los tuyos? Yo no me meto con los tuyos. Sí te metes con los míos, pero dime pues quiénes son los tuyos. Dice, los míos echan humo por la nariz y por la boca. ¿Sí? ¿Verdad? Ajá, los que fuman, exactamente. ¿Sí? Sí, entonces hay que marcar la diferencia, ¿no? Y se nota la diferencia quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo, porque si no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo, definitivamente, ¿verdad? Ahí no hay de otra de que yo también soy hijo de Dios, aunque me porte mal, no, Señor. Si usted se porta mal, es hijo del diablo. Sí, se acabó. Juan 8, 41, 47. Juan 8, 41, 47. Vamos a ver, ya vamos a terminar. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Entonces, hermanos, somos hijos de Dios, somos discípulos de Cristo. Que nos digan cristianos y nos llamemos cristianos para que la gente entienda quiénes somos, está bien. ¿Sí? Pero recuerden que en un principio fue puesto como un apodo para los cristianos, para los hijos de Dios, para los discípulos. ¿Sí? Y no importa que nos llamen como quieran,
pero nosotros somos discípulos y somos hijos de Dios. ¿Sí? Por eso, dime hermano. Pero vemos un capítulo que está en primera de Juan 3:8. Sí, hermano, lea. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Sí. Entonces, las profecías que escuchamos, ¿para quiénes eran? Para los hijos de Dios, ¿verdad? Dios habla a sus hijos. ¿Y qué nos dijo? Mantente en el camino. Si me amas de verdad, mantente en el camino. No busques otro camino, porque no hay otro. Amén. Vamos a ponernos de pie.